Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas, sean bendecidos sus hogares, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús en estos tiempos que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, mis hermanos. Damos gracias porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y debemos entender entonces que todo es un propósito para lo cual el Señor ha estipulado todos estos tiempos. Señor, gracias te damos, Rey. Estamos confiados en ti, Señor, bendito Rey, Señor, como dice tu palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Señor. Es necesario que venga esa prueba sobre el mundo, Señor, bendito Rey, y es necesario que la iglesia se sostenga, Señor, en la roca inconmovible que eres tú, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque no estamos solos, Señor, bendito Rey, Señor. Aún, Señor, aunque las tinieblas, Señor, avancen, Señor, bendito Rey, Señor, no estamos solos. Y tú dijiste, Señor, bendito Rey, Señor. Tú lo dijiste, Señor, en tu palabra, Señor, con las 10 vírgenes, Señor, bendito Rey, Señor, que avanzaba la noche y a medianoche, Señor, venía el novio, Señor, y había un gran clamor, Señor, bendito Dios, había un grito, Señor, bendito Rey, donde se clamaba, Señor, que venía el esposo, Señor. Señor, bendito Dios, tú estás despertando los valientes. Sigue despertando los valientes, Señor. Aquellos valientes, Señor, que dirán, Señor, le hablarán a la iglesia que está dormida, Señor, bendito Dios. Ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Mientras la iglesia, Señor, bendito Dios, sigue avanzando, Señor, hacia la hora, Señor, de la medianoche, cuando vengas tú, Señor. Las tinieblas, Señor, avanzarán, Señor, bendito Dios, pero tú, Señor, nos guardarás. Tú, Señor, estarás con nosotros, Rey Santo, Señor. Tú, aún como hoy, Señor, estás con nosotros, Señor, bendito Dios, tú lo dijiste, Señor. Estaré con ustedes, Señor, hasta el fin, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor. En medio de los tiempos, Señor, bendito Rey, Señor, en medio, Señor, de todas las circunstancias que están pasando, Rey, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y, Señor, así como tú fuiste a la cruz, Señor, y por el gozo puesto delante de ti sufriste la cruz, Señor, nosotros también, Señor, a pesar de todos estos tiempos y estas circunstancias, Señor, estamos gozosos, Señor, porque, Señor, es más, Señor, cada vez más entendible y visible tu venida, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, estamos gozosos y así como dice en Apocalipsis, Señor, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor. Santo Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque tú eres nuestro enseñador. Gracias porque tú nos enseñas. Porque tú, Señor, bendito Rey, Señor, nos guías a toda verdad, Santo Espíritu de Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos a nuestros hermanos, a los que nos escuchan, Señor, y a nuestros amigos también, Señor, los bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sean bendecidos sus hogares, sus familias, Señor, sus hijos, Padre, y sean bendecidos, Señor, aún los lugares de sus trabajos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por este tiempo que nos da para compartir su palabra. Y miremos en el libro en la carta de los Romanos, en Romanos capítulo 11, mis hermanos, podemos apreciar que el apóstol Pablo aquí habla acerca de la salvación de los gentiles,
pero igual muestra, como por decirlo así, un comparativo, una alegoría, así como presenta a Sara y Agar, como Sara como la libre y Agar como la esclava. Asimismo, el Señor está mostrando aquí al olivo que ha sido plantado, que ha sido cuidado, al buen olivo, ¿sí? Un olivo cultivado, y muestra también a lo que es el olivo que es silvestre, ¿sí? Y entonces nos dice en Romanos 11, versículo 11 en adelante: Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Gracias, mi hermana. Hermanos, es impresionante y reconfortante todo lo que el Señor habla y le ha revelado al apóstol Pablo, y él toma esta alegoría, él toma el olivo que es plantado, el olivo que ha sido cultivado, y aquí nos habla del buen olivo y lo que es el olivo silvestre. Entonces, el olivo cultivado, el buen olivo, nos está hablando del pueblo de Israel. Y lo que es el olivo silvestre nos está hablando de los gentiles, el resto del mundo, ¿sí? Entonces podemos entender que el apóstol Pablo está diciendo aquí acerca de Israel, y dice que ha tropezado Israel, ¿sí?, para que cayese, y dice que en ninguna manera. Pero por la transgresión, o sea, por la desobediencia, vino la salvación a nosotros. Por la incredulidad de ellos y transgredieron los mandamientos, ha venido la salvación a nosotros, a los gentiles, para provocarlos a celo. Entonces dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles,
cuanto más su plena restauración, queriendo decir que Israel también va a ser restaurada. Israel no la va a dejar el Señor así como está. Israel va a ser restaurada. Y en el versículo 13 nos dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces debemos de entender que esta carta que el apóstol Pablo está hablándole es a los gentiles, y que estos gentiles, que es el resto del mundo, como lo dice en el versículo 15, dice: porque si su exclusión, o sea, a los judíos, es la reconciliación del mundo, o sea, los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Entonces aquí ya en el versículo 16 se está hablando lo que es el olivo, ¿sí? El olivo, el buen olivo, el olivo cultivado. Está hablando de lo que es Israel, y dice en el versículo 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, en el versículo 17 el apóstol Pablo está hablando acerca de unas ramas que fueron desgajadas y que se colocó el olivo silvestre, ¿cierto? Entonces nos está diciendo: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, queriendo decir que la raíz es la base para lo que es el olivo, y de ser nutrido, y de que haya en este olivo esa rica savia, ¿sí? Y que pueda nutrir a todo el árbol. Entonces aquí nos está hablando sobre la raíz, y entonces debemos de entender que la palabra de Dios, o sea, en ese tiempo, ¿sí? Era el antiguo pacto, y lo que se llama, lo que es los salmos, la Tanakh, que lo conforman lo que es la Torá, que es los 5 libros de la ley, los salmos y los profetas. Esto se llama, en Israel le llaman Tanakh, o el antiguo pacto, o estos libros determinados. Entonces el Señor está hablando en Lucas capítulo 24, versículo 44, nos dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí podemos entonces apreciar que el Señor está diciendo que todo esto era necesario, que lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Pero ¿quiénes fueron los que anunciaron esta palabra? Entonces, estamos hablando de la raíz, y nosotros podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces miramos, hermanos, cómo dice aquí que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Esto es muy tremendo, hermanos, porque lo que es el Padre, ¿sí? Lo que es Yahvé,
lo que es el Verbo y lo que es el Espíritu Santo, ellos anunciaron, ellos manifestaron la palabra. Entonces, por eso la raíz, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, y que dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo es las ramas. O sea que si en la raíz, lo que es la palabra de Dios, y el apóstol Pablo habla sobre lo que es la ley, dice que la ley es santa, ¿sí? Entonces vemos que la palabra de Dios es santa, ¿pero por qué? Porque tiene una base, tiene la plataforma que los que la anunciaron fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, cuando Moisés va a recibir lo que es la ley, cuando el llamamiento de él es el Señor mismo que se presenta en esa zarza y le dice que el lugar donde está él pisando es santo y que se quite el calzado de sus pies. Entonces podemos apreciar, hermanos, que toda esta obra, ¿sí? Por eso dice que si la raíz es santa, o sea, por los que anunciaron la palabra de Dios, la Torá, ¿sí? Lo que es los salmos y los profetas, entonces todo ello es lo que conforma, y ese es nuestro nutriente, hermano. De allí nosotros nos nutrimos, hermanos. Tenemos que entender esta parte, que de allí es que viene el nutriente para la iglesia, y que sigue obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por medio de su palabra, por todo lo que se ha cumplido, como lo dice el Señor, como lo dice que todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas, era necesario que todo esto se cumpliese. Y todo lo que está escrito aún ahora se está cumpliendo. Entonces nosotros podemos mirar en Efesios capítulo 2, el versículo 18 y 19 nos dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí nos está hablando que nosotros éramos extranjeros y advenedizos, no éramos, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Queriendo decir que entonces, dice en el versículo 17 de Romanos, dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces aquí nos están mostrando ya que esto es la raíz, ¿cierto? La raíz la está conformando lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero esta savia, este nutriente que nutre, ¿sí?, al olivo y que va hacia sus ramas para que estas ramas produzcan fruto, es el Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? El Santo Espíritu de Dios es el que está haciendo la obra. El Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado para que seamos santos. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que está haciendo esa obra poderosa, y por eso fue enviado para la iglesia, ayudar a la iglesia, y la iglesia lo conforman, ¿sí?, lo que es los judíos creyentes y los gentiles creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces esto, por eso es que está diciendo el apóstol Pablo sobre que algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver en la incredulidad de aquellos hombres allá en el desierto, todos esos hombres que salieron de Egipto. Por ejemplo, allí hay un desgajamiento de ramas. ¿Por qué? Porque todos quedaron postrados en el desierto. Entonces también nosotros vemos aún también cuando el pueblo Israel, o Judá más bien, es llevado a cautiverio a Babilonia, también por su desobediencia, ¿sí? Porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que
por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y también aún vemos en el tiempo del Señor Jesucristo que tampoco Él fue aceptado y lo mataron, ¿no? El Señor Jesucristo también fue desechado por el mismo pueblo de Israel. Muchos fueron salvos, ¿sí? De sus ramas se quedaron allí en el olivo, pero otras fueron desgajadas. Y entonces ahí es donde viene cuando nos injertan, ¿sí? En el olivo, en el buen olivo. En el versículo 18 entonces está haciéndonos una observación a nosotros los gentiles. Dice que no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, queriendo decir que es la palabra de Dios la que nos sustenta, lo que habló el Señor. Y más aún el Señor nos habla que nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. O sea que estamos participando de la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vendría siendo como el tronco del árbol, ¿sí? Esa herencia, de esa herencia nosotros estamos participando, y como olivo silvestre que nos adhieren, nos meten ahí, y más aún ahí dice la palabra de Dios aquí. El apóstol Pablo dice que sobrenaturalmente, dice contra la naturaleza, nos injertaron. Un olivo silvestre ha sido injertado en el buen olivo contra naturaleza. Tremendo esto, hermano, que el Señor nos habla. Y dice ahí entonces que es por medio de Jesucristo, ¿sí? Y aquí aún Él dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros debemos de, porque dice acá que si la raíz es santa, ¿sí? Todas las ramas también, las ramas son santas. Entonces debemos de guardar esa santidad, debemos de guardar esa pureza. ¿Por qué? Porque el Señor está diciéndonos a nosotros que, dice aquí en el versículo, mira pues la bondad. En el versículo 22 nos está diciendo, mira pues la bondad, ¿sí? Y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, el pueblo de Israel, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces está diciéndonos el Señor, como lo dice Hebreos capítulo 2, que guardemos esta salvación tan grande que nos han dado, que la cuidemos, ¿sí? Que le estemos prestando atención a esta salvación. Entonces, si así como el pueblo de Israel fue desgajado en esa severidad de Dios, entonces nosotros también podemos ser cortados si nosotros transgredimos, somos desobedientes, no caminamos en lo que el Señor, en la bondad del Señor que nos lo está diciendo aquí. Dice, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta parte. ¿Por qué? Porque debemos entender que esta parábola, esto que el apóstol Pablo nos está explicando y nos está diciendo a nosotros, que nosotros fuimos injertados, quiere decir que nosotros somos el pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, no pertenecemos a Israel. Eso, ¿sí? ¿no? Entonces no debemos pensar que somos de Israel, porque no, éramos del olivo silvestre. Sí, pero no quiere decir que entonces nosotros tengamos que cumplir la Torá y tengamos que tomar guardar el sábado y todo ello. No nos están hablando de estas cosas. El apóstol Pablo nos está hablando es de que fuimos injertados en ese olivo, pero como pueblo de Dios. No que como ese Israel, y que entonces nosotros también tenemos que cumplir. Y muchas veces, hermanos, como les digo, que el tronco
muestra lo que es Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y la promesa que se les dio a ellos. Nosotros también somos participantes de esas promesas, pero las ramas son las 12 tribus, ¿sí? Pero entonces nosotros podemos ver que en las profecías hacia los 12, cuando Jacob está profetizando sobre cada uno de los hijos, habla unas cosas que dice: tú no serás el primogénito porque a Rubén, porque tú te subiste al lecho de tu padre, ¿sí? Y entonces habla también de Leví, ¿sí? También habla de Leví y dice: Leví tampoco será porque tú y el otro, no me acuerdo cuál es el otro de la tribu, que ellos fueron y estuvieron y mataron a un poco de gente que se habían circuncidado, de Elimelech, ¿sí? Entonces esto nosotros tenemos que entender todo ello, pero dice que unas ramas fueron desgajadas para colocarnos a nosotros los gentiles, no diciendo que nosotros tenemos que cumplir todos los rituales de las fiestas y todo ello, ¿sí? Porque el apóstol Pablo igualmente nos dice que eso era una sombra y era una figura. Pero si nosotros vemos al apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, capítulo 2, nos está diciendo en el versículo 9 acerca del pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, nos está diciendo que nosotros somos linaje escogido y que somos un real sacerdocio, o sea, de la estirpe de Melquisedec. Dice una nación santa. ¿Por qué? Y dice un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, por eso somos santos, de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos una nación santa, ¿sí? Porque nos sacaron. Y mira, hermanos, que es importante lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, que tanto para los judíos como para los gentiles necesitan la salvación. ¿Sí? Una identidad. Es importante que acepten al Mesías Rey, a Jesucristo. O sea, no hay forma de salvación por cumplir la ley. No hay forma de salvación por estar cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque entonces por demás murió Cristo, nos dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, cómo el pueblo cómo nosotros debemos entender esto de la palabra de Dios y que esa raíz es santa y que esa palabra nosotros debemos entenderla y conocer de que es a nosotros que eso nos está nutriendo, hermano. Por eso es necesario de estar escudriñando la palabra de Dios como el Señor nos lo dice, que escudriñemos porque a vosotros os parece que allí en ellas está la salvación. O sea, ¿por qué? Porque habla de Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo predicaba el evangelio con el antiguo pacto. Y miramos, por ejemplo, a los bereanos. Y ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10, nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver cómo estos de Tesalónica, hermanos, eran gentiles, ¿sí? Pero igualmente ellos, igual judíos, pero ellos
escudriñaban las escrituras, hermanos, para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era así. O sea que todo lo que se estaba hablando de Jesucristo, que era el elegido, el Mesías, el señalado, y que había muerto y que había resucitado, entonces debemos entenderlo, hermano, que es interesante que lo que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la raíz, que es santa, entonces todas las ramas son santas. ¿Por qué? Porque están hablando del Señor Jesucristo. Ahora, el punto principal también que el apóstol Pablo muestra aquí es de que está mostrando, es un olivo, ¿sí? Y dice en el 24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Entonces, mire, hermanos, que es interesante que nosotros miremos que este olivo, hermano, el olivo que produce, el olivo produce aceitunas. Y estas aceitunas tienen que ser maceradas, machacadas, ¿sí? Por eso Hexemaní quiere decir prensa de olivo. O sea, era una prensa, prensaban el fruto del olivo, que tiene que ver con estas pepitas, estas aceitunas. Y entonces debemos de entender, hermano, que nosotros debemos de producir aceitunas, debemos de producir ese aceite. Somos injertados, pero y dice aquí que es contra la naturaleza que fuimos injertados, y contra naturaleza vamos a dar, pero no esas pepitas que son pequeñitas, esas aceitunas pequeñitas y que quizás hasta no se saca ni mucho aceite, mientras que en el olivo, en el buen olivo, va a producir buen aceite. Entonces, el punto principal, producción de aceite. Y el aceite es la tipología del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O sea, si fuimos injertados, hermanos, es para que nosotros, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dirija, el Espíritu Santo obre y nos restaure como gentiles, como olivos silvestres, hermanos, seamos restaurados hasta que lleguemos a la imagen de Cristo Jesús, el varón perfecto. Entonces es importante que nosotros entendamos por qué nos injertaron. Nos injertaron en el olivo silvestre para ser pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo escogido, ¿sí? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Óigalo bien, nos escogieron como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Esto es importante, y por eso es que viene el celo para con los judíos, ¿sí? Para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa era la labor que ellos tenían que tener, y nosotros la estamos haciendo, hermanos. Entonces es importante que tú entiendas, ¿sí? Una cosa, que somos el pueblo de Dios, ¿sí? No somos Israel. Somos el pueblo de Dios, y si por algo podemos decir el Israel espiritual, como también lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero no somos Israel, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Estamos injertados en el olivo, pero somos pueblo de Dios. ¿Y para qué nos injertaron allí como en ese olivo? ¿Para qué nos injertaron? Para producir aceitunas, y de las aceitunas sacan el aceite, y que es la tipología del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Estamos injertados, el Espíritu Santo, como esa savia, esa rica savia que obra en nuestras vidas, hermanos, para hacer una transformación, un cambio continuo en nuestras vidas. Entonces, para que lo tengamos
un poco más claro acerca de esto que el Señor nos habla. Después el Señor nos está hablando en Juan capítulo 15, Él nos está hablando de otro árbol, ¿sí? Aquí nos estaban hablando del olivo, pero es para que entendamos que pertenecemos al pueblo de Dios. Pero aquí el Señor, aquí, perdón, nos está comparando a nosotros y se compara a Él también y al Padre. En el capítulo 15, versículo 1 nos dice acerca de Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, hermanos, entonces aquí podemos tener algo bien precioso, hermanos, porque aquí ya está hablando de un árbol y que produce uvas. Y estas uvas producen vino. Entonces, en el primer árbol es el olivo, produce aceitunas, y de esas aceitunas se produce el aceite. Debemos de entender que también el aceite, hermanos, es utilizado en las lámparas del tabernáculo o del templo. Vemos que ese aceite también es utilizado allí y que produce luz. Y el Señor nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. O sea que igualmente en las vírgenes de Mateo en 25 dice que las vírgenes sensatas tenían aceite y las vírgenes insensatas tenían muy poco aceite, y entonces las mandaron a comprar aceite. Entonces, hermano, debemos de entender el uso también del aceite. Es la presencia del Señor, pero igualmente también nos está hablando acerca, hermano, de lo que es el uso del aceite. Entonces, en Juan capítulo 15 nos está hablando de que Él es la vid, hermano, y entonces la vid produce las uvas, y de las uvas sale el vino. Entonces debemos entender, hermano, que nos están hablando que también debemos de producir uvas para que salga el vino, y el vino es el gozo, ¿sí? Entonces, el aceite es la presencia del Señor, el aceite es la luz, el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en la restauración, pero también aquí en Juan nos está hablando de que es las uvas, ¿no? Y dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de permanecer en esa bondad, ¿sí? En el versículo 22 nos está diciendo, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera seréis cortados. Entonces, es la misma situación que el apóstol Pablo está hablando, y lo mismo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que llevéis más fruto. ¿Quién es el que lo va a limpiar?
el Padre. ¿Y cómo nos limpia a nosotros? Nos limpian por medio de la palabra. La palabra de Dios en el apóstol Pedro, en el capítulo, en Primera de Pedro capítulo 1, nos está diciendo que nosotros somos limpiados por la palabra de Dios, ¿sí? Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo en 1 Pedro 1:22. Nos dice esto, que nosotros debemos de estar caminando y obedeciendo la palabra de Dios para que así nosotros seamos limpiados. Nos dice aquí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios que nosotros fuimos purificados por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es la palabra, la verdad es el Señor Jesucristo, lo que Él nos habló. Y dice aquí que mediante el Espíritu, o sea, para que nosotros por medio del Espíritu Santo nosotros seamos obedientes a lo que el Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, hermano, dice mi Padre, dice, ustedes ya están limpios, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra limpia, la palabra restaura, la palabra purifica nuestras almas, ¿sí? Pero es con la obediencia a la palabra de Dios. Tú puedes escuchar toda la palabra que quieras en todos los canales de YouTube, hermano. Tú puedes escuchar y puedes ir a la iglesia y todo ello, pero si no la pones por obra, si no obedeces a lo que el Señor te dice, si no ejercitas, no te ejercitas en esa palabra, lo que el Señor te está diciendo, ¿sí? Entonces, de nada sirve. Haces que engordarte más. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, que la obediencia a la palabra de Dios es la que nos purifica cada vez más para que seamos como el Señor es. ¿Sí? Y al purificarnos, nosotros ya hemos hablado esa parte sobre la sed puros como yo soy puro. Recuerda que es el corazón el que lo purifica. Entonces, si nos purifica nuestro corazón, pues vamos a tener una mente limpia, ¿sí? Una mente inocente, dice, y tenemos la mente de Cristo. Entonces, el Señor está diciendo aquí, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que, hermano, tú puedes, por ofensas que te hayan hecho, tú puedes haberte retirado de la iglesia. Tú puedes haber hecho una cantidad de situaciones, pero debes de entender, hermano, que si tú no permaneces, óyelo bien, aquí está diciendo el Señor esto, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces mucha gente, ¿sí?, tiene un corazón dañado, un corazón que no ha sido limpiado, un corazón que no ha sido restaurado, y se pone a hacer obras de caridad, ¿sí?, de darle al hambriento, de darle al desnudo, y eso él cree que ya la hizo, porque como no va a la iglesia ni nada de ello, entonces él se pone, el diezmo lo doy a la gente que lo necesita, ¿sí? Y yo leo la palabra y yo oro y tal cosa. O sea, él es con el Señor solamente. Y el Señor nos habla, hermano, es de un trabajo en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la limpieza de nuestro ser, ¿sí? De limpiarnos para llevar mucho más fruto. Entonces, esto lo hace el Padre, es el labrador. No, el Espíritu Santo, óigalo bien, el Espíritu Santo es como esa savia, ¿cierto?
Pero aquí está obrando es el Padre. El Padre es el labrador, el que limpia. Y entonces nosotros debemos de entender que muchas pruebas, muchas cosas que nos colocan a nosotros es para limpiarnos. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. La palabra de Dios, o sea, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué? Porque es necesario dar fruto y multiplicarlo. ¿Y usted dónde va a multiplicar los talentos que le han dado? Es importantísimo que usted entienda, porque también va a ser en el tribunal de Cristo nos van a hablar y nos van a pedir cuentas acerca de los talentos. Entonces, aquí el Señor entonces nos dice que en esa permanencia en la vid con Él es que nosotros podemos dar fruto. Separados del Señor no podemos hacer nada, ¿sí? Y entonces en el versículo 5 entonces el Señor nos está hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces aquí estamos viendo que hay una relación de que ya somos ramas del Señor Jesucristo. Ya pertenecemos a Él, no como el olivo, que el olivo a nosotros nos injertaron como olivo silvestre al buen olivo. No, aquí somos ramas, y ramas verdaderas de la vid. ¿Por qué? Porque nos compraron con precio de sangre. Aquí en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí nos está corroborando lo que el Señor ha dicho, pero el apóstol Pablo le fue revelado. Entonces nosotros en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Entonces esto es lo que nosotros también debemos de entender. Allá en el olivo somos olivos silvestres injertados contra naturaleza, ¿sí? Aquí somos ramas, somos propios, somos parte de la vid. Pero entonces el Señor nos está diciendo, ahí en el versículo 2 nos dice: todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, no podemos decir que esto va a ser cuando en el tribunal de Cristo. No, hermano. Es en este tiempo caminando con el Señor, y que nosotros debemos de llevar fruto, ¿sí? Porque si no, entonces el labrador dice: esta rama está, dele y dele hoja, y produce hoja, y nada de fruto, como la higuera, sí. La higuera la maldijeron, ¿no? Y se secó. ¿Por qué? Porque fueron a buscar fruto y no había. De dar frutos. Y no había, y entonces el Señor la maldijo. Entonces debemos de entender esto, que así como el Señor a la higuera la maldijo, el Padre, la rama que no lleve fruto la va a cortar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lleva fruto. Pero los que llevan fruto lo limpia para que lleve más fruto. Entonces esto debemos de entender, que debemos de permanecer en Cristo Jesús como ramas. O sea, somos parte de Él, pero como rama debemos de permanecer y debemos de llevar fruto, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Dice versículo 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5. Aquí nos está diciendo el Señor que estas personas no han dado fruto, ¿sí? Estas personas entonces las cortan de la vid. Óigalo bien, ya no pertenecen a la vid. Las cortan de la vid, las recogen, o sea, en el juicio que viene van a recogerlos y los van a echar en el fuego, o sea, en el lago de fuego, y allí arden. En Apocalipsis 3:5, hermana, ¿qué nos dice? El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí nos están diciendo que debemos de vencer. Al que venciere lo vestiré con vestiduras blancas perdón, y no lo borraré del libro de la vida. Entonces esto es muy importante. Vencer, producir fruto. Es muy importante porque el Señor lo dice, no solo estoy diciendo yo, hermano. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces esto siempre, hermano, debemos de entender que esto es una relación con el Señor. Es la relación con el Señor Jesús y debemos de permanecer con Él, hermano. En Juan capítulo 14, en el versículo 21, nos dice el Señor en su palabra algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta, y nos dice el Señor en el versículo 21, sí, nos dice aquí en el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí entonces nos está diciendo el Señor, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿de qué forma yo puedo amar al Señor Jesús? Mucha gente puede decir, te amo, Señor, y manda besos. Te amo, papito lindo. Yo lo oía anteriormente eso, hermano, por eso lo puedo decir, porque yo no había llegado a ver eso. Pero el Señor me dice a mí, es de la forma que me amas y que expresas mi amor, es en la obediencia, teniendo sus mandamientos y guardándolos, o sea, obedeciendo. Y entonces dice que será amado por el Padre, o sea, el labrador que limpia, ¿sí? Y le amaré y me manifestaré a él, o sea, esa relación con el Señor como la vid y el pámpano, compenetrados. Entonces más adelante en el 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí se incrementa, hermano, porque dice, esto es muy precioso porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como templo de Dios, no solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, sino que también el Padre viene a nuestras vidas. Entonces, hermano, esto es muy... le faltó al hombre rico. Esto es muy precioso, hermano. Esto es muy precioso. Entonces, para que podamos entender que como pueblo de Dios, entonces tenemos el olivo. Pero como esa relación con el Señor, ese amor con el Señor y con su palabra y todo ello, esto es la vid y que produce uvas para hacer el vino y producir el gozo. Eso es importantísimo, hermano, que tú lo tengas en cuenta. Así como tenemos ese gozo de la salvación, pero este gozo debe también debe ser impartido. Y hermanos, como nos dice la palabra de Dios, entonces, así como en el olivo hay que producir fruto, porque ese fruto son las aceitunas, en la vid hay que producir fruto, porque el Señor lo dice, la rama que no produce fruto será cortada, pero la que produce el fruto será limpiada. Entonces, el Señor está diciéndonos a nosotros que es producir fruto. En este caso nosotros debemos de producir fruto, y ese fruto nos lo dice en Gálatas, ¿sí? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos está diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí nos dan 9 frutos del Espíritu Santo. Anteriormente lo habíamos hablado, pero vamos a volverlos a clasificar. Y podríamos decir que los primeros 3, esas son triadas. La primera triada tiene que ver con Dios y que el Señor nos ha dado esos frutos, pero nosotros debemos de manifestarlos. Por decirlo así, es el Espíritu Santo de Dios, porque dice que el amor fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el amor, pero debemos de manifestarlo. O sea, y dice que el gozo, y es el gozo de la salvación, ¿sí? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el Señor está diciendo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Entonces podemos ver que estos 3 frutos del Espíritu Santo, este fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con el mismo Dios que nos ayuda a nosotros. Pero nosotros debemos de, en el amor, manifestarlo. En el gozo, cuidarlo, que las preocupaciones, que los afanes y la paz no nos quiten las preocupaciones, no nos quiten el gozo ni nos quiten la paz. Es importante. Entonces esto viene para con Dios. Y para con el prójimo, entonces viene la segunda triada, que es la paciencia, la benignidad, la bondad. Entonces cuando nos hablan de benignidad, nos hablan de amabilidad, de ser buenos. Entonces esto es para con mi prójimo. Y para conmigo mismo, hermano, debo de crecer en la fe. El enemigo nos quiere tumbar la fe. Y acuérdese entonces, hermano, lo que el Señor nos dice: si permanecemos en su bondad, ¿sí? O sea, el enemigo va a querer que nosotros no permanezcamos en esa bondad de Dios y va a querer golpear nuestra fe. Entonces esta fe es muy importante, porque por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, sino que es por fe, ¿sí? Y esa fe ha sido dada por Dios mismo también. Y viene la mansedumbre, que es para conmigo mismo, y el dominio propio. Entonces podemos ver que en Apocalipsis nos habla, allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2, nos habla de que en este río habían de esos árboles de vida, ¿sí? Nosotros somos árboles de vida, mis hermanos. Sé que el árbol de vida es Cristo Jesús, pero igualmente nosotros somos árboles de vida porque estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces en Apocalipsis 22, 1 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aleluya, porque esas hojas de sanidad el Señor nos las ha dado, hermanos, y en esas heridas es bueno colocarse esas hojas de sanidad. Pero así como esas hojas entran y dan esa sanidad, hay que cambiarlas también para volver a colocar, como en las abuelas que colocaban esos emplastos. Yo me acuerdo que cuando me dolía el estómago me colocaban paico, me colocaban emplastos, y eso había que cambiarlos. Entonces igualmente, hermanos, las hojas de sanidad es precioso, pero aquí nos habla de que cada mes ese árbol da sus frutos. Entonces son 12 frutos. Y entonces podemos ver el fruto de la santidad. Allí en Romanos capítulo 6, nosotros podemos ver el fruto de la santidad en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que cada vez más apartarnos para el Señor y echar fuera el pecado. Dice,
tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, apartarnos cada vez más. Esto tiene que ver para con Dios, ¿sí? La humildad tiene que ver para con mi prójimo. Entonces vendría siendo en Mateo capítulo 11, versículo 28, nos dice, y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí el Señor nos dice a nosotros que llevemos su yugo y aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. O sea, aquí está lo que es la mansedumbre, que el Señor nos dice como fruto, pero también nos habla de la humildad. Y el otro fruto que nosotros podemos mirar es el fruto de la justicia. Y podemos mirarlo en Filipenses capítulo 1, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios acerca de este fruto de justicia. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces el fruto de la justicia tiene que ver, hermano, con la obra, las obras de justicia y más aún las buenas obras que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos los 12 frutos y entonces el Señor nos está hablando en el versículo 8 acerca de producir el fruto, pero Él nos dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Entonces esto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es el carácter, la imagen y la semejanza de Cristo, porque nosotros necesitamos recobrar esa imagen y semejanza que se perdió en Adán y Eva, ¿sí? Y que la obtenemos nuevamente en Cristo Jesús, pero entonces no hay imagen de Dios, sino réplicas de Cristo Jesús. Entonces igualmente, entonces nos dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces aquí hay algo bien importante, porque no es solamente dar fruto, sino ser discípulo de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué implica ser discípulo de Cristo Jesús? Entonces lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. Y aquí habla un título en la Biblia, dice Jesús causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, mis hermanos, esto es muy tremendo, porque el Señor nos habla que en el mundo tendremos aflicción, ¿sí? Y nos dice que nosotros seremos aborrecidos del mundo, ¿cierto? Entonces, por eso es que Él está diciendo que no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. O sea, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces, un cristiano que obedece la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, como nos lo decía ahora en Juan 14, en un discípulo de Dios debe amar la palabra y debe estar por encima. Primero la palabra de Dios, primero lo que el Señor nos habla a nosotros, que
aún la misma familia. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, esta es una relación, pero igualmente esa relación es donde yo debo de siempre negarme a mí mismo, negarme a todo lo que mi familia, porque aquí lo estaba centrando en la familia, en la casa, lo que mi familia es y que lo que yo he sido. Entonces debo negarme a mí mismo. Lo que es la familia, lo que, por ejemplo, dice que, por ejemplo, un programa que oía hace mucho tiempo decía, los Pérez somos así. Entonces es como desagruparme de los Pérez somos así, entonces ser como Cristo. Entonces los otros demás Pérez te van a aborrecer porque ya no eres como los Pérez somos así, sino que eres a imagen de Cristo Jesús. Entonces esto es lo que nos dice a nosotros el Señor, que he venido a poner disensión al hombre contra su Padre. Y entonces, muy importante, hermano, porque en el 36 dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? Cuando usted empieza a caminar en Cristo Jesús y amarlo y desearlo y tenerlo por primero, sí. Entonces ahí es donde se vienen contra uno, ¿sí? Y entonces después el Señor nos dice a nosotros que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y en la cruz tiene que ver con el hombre viejo, mis hermanos. En la cruz nos habla de ese hombre viejo y ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, nos habla de ese hombre viejo y dice... sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí el Señor, o sea, mire que allá en el Olivo dice que debemos de permanecer en su bondad, pero aquí como somos parte de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, o sea, tenemos parte significativa en esa vid, entonces el Señor es más estricto y nos pide cosas que debemos caminar en ellas. ¿Sí? Porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos hechura suya, creados, ¿sí? Creados en Cristo Jesús, nos dice la palabra. Entonces el Señor está diciéndonos a nosotros en Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, y debemos de hacerlo, o sea, ese hombre viejo, ¿sí? El de los Pérez somos así, ese hombre viejo tiene que ser crucificado todo, ¿sí? Ahí en la cruz, ¿sí? Y dice, juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted, hermano, no crucifica a ese hombre viejo, todavía está manifestando el pecado y el pecado se enseñorea hasta muchas veces de uno. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si usted, hermano, usted no crucifica a ese hombre viejo, porque esto es algo profético, es sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Si usted no crucifica al hombre viejo, no hay esta situación con el pecado, porque el pecado se puede enseñorear todavía. Entonces en Gálatas 2:20 nos está diciendo entonces el Señor algo bien precioso. En Gálatas 2:20 el Señor nos dice que el apóstol Pablo, él mismo se pone como ejemplo, hermano, nos dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿sí? Gálatas 2:20 nos dice y nos habla acerca también de la ley, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí está. Entonces dice, no desecho la gracia de Dios, porque si fuera por la ley, o sea, lo que estamos hablando sobre el árbol del olivo, somos pueblo de Dios, pero no para cumplir la ley, la ley y todo, como si fuéramos judíos o israelitas, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está muy claro. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, estoy crucificado con Cristo. Y debemos entender que yo, si estoy crucificado juntamente con Cristo, hermano, debo de verlo es a Él. Debo de caminar viéndolo a Él en las circunstancias en que estoy siendo crucificado, en las circunstancias en que estoy pasando, hermano. Debo de verlo es a Él. No debo de ver a mi otro hermano. No debo de ver al pastor. No debo de ver una situación, hermanos, en que a este le pasa, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. No, hermano. Como el ladrón en la cruz. Como el ladrón en la cruz. Que lo así miraba era a Él. Lo miraba a Él. Y se le reveló a Él. Y se le manifestó, y por eso el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Es Cristo Jesús y soy yo. Y lo que Él está viviendo, lo que Él vivió allí, yo también lo debo de vivir. Y debo asumirlo porque es mi cruz, hermano. No es la cruz de Julano de Perencero, no es de mi hermano. No, es mi cruz, es mi situación. Porque aún la situación de mi hermana, que está aquí conmigo, es totalmente diferente a la situación mía. Y entonces, no solamente porque ella es mujer y porque yo soy hombre, no. Las situaciones de cada uno de nosotros. Cómo estamos conformados, cómo está conformado un hogar, cómo está conformado cada uno de nosotros y en lo que vivimos en el mundo, y que es ese hombre viejo, el que hay que crucificar y estar juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Aquí lo está diciendo, entonces es la negación. Ya no vivo yo. O sea, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo descienda, mengüe y que Él crezca. Y Él murió, ¿sí? Él murió. Entonces ahí es. ¿Y qué perdió? La cabeza. Entonces, ¿qué tiene que ver? Porque la cabeza es Cristo y no nos debemos de manejar nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí nos dice entonces, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que estoy viviendo ahora constantemente, lo que estoy viviendo, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que todas las situaciones que estemos viviendo, hermano, debemos de vivirlas es creyendo que el Señor tiene lo mejor para nosotros. Así es. Entonces, cuando nosotros miramos al buen samaritano, ¿sí? Que es bien interesante, hermano, que nosotros podamos, en la parábola que el Señor le está hablando a los judíos, porque es un fariseo el que viene a tentarlo, a probarlo, a ver a ver en qué podía caer el Señor. Entonces, ahí en el buen samaritano, nosotros podemos ver en el versículo 25 en adelante, hermanos, nosotros podemos ver, de pronto usted pueda leer esa historia, pero yo lo parafraseo aquí, y es importante que nosotros entendamos, porque dice el hombre le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces, porque él quería zafarse de lo que el Señor le había hablado, y entonces él da una parábola, dice que había un hombre que había sido saqueado y casi dejado medio muerto, y dice en el versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Entonces, perdón, aquí nosotros estamos viendo el sacerdote, o sea, uno que servía en el templo y dentro hasta el lugar santo, hermanos.
O sea, no solamente era en el atrio, sino que era en el lugar santo. Y ahí vemos también un levita, que son los que son ayudantes de los sacerdotes en el atrio y también en las sinagogas, que ellos enseñaban la palabra en las diferentes ciudades, y a ellos era que se les daba el diezmo, ¿sí? Y el levita daba el diezmo del diezmo al templo. Entonces este levita también lo vio y pasó de largo, y el sacerdote también lo vio y pasó de largo. Es para que entendamos lo que el Señor está hablando. O sea, que era del pueblo de Israel y eran servidores del templo, ¿sí? Y entonces él dice en el versículo 33: Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, hermano, aquí están hablando algo especial. Este samaritano, o sea, el levita y el sacerdote debían de tener esa presencia de Dios, o sea, el aceite, y debían de tener el vino, ese gozo. Pero resulta que es el samaritano, uno que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces el Señor les muestra, porque recuerdan ahí en Juan 4 con la samaritana. El Señor le habla porque le dice que le dé agua, y la samaritana le dice que ellos no se llevan, los judíos y los samaritanos no se llevan, ¿sí? No la van. Y entonces, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua? Entonces ahí vemos la situación que el Señor coloca, y que es un samaritano que le ayuda a ese hombre que lo dejaron casi medio muerto. Y entonces podemos ver que los samaritanos eran despreciados por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un centro de adoración diferente, un lugar, y la samaritana misma le dice: nuestros padres dicen que es en este monte, en Gerizim, ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces ellos tenían un centro de adoración, tenían sacerdotes diferentes, no de la estirpe de Leví, no de la estirpe de Aarón. Ellos tenían otro tipo de centro de adoración y adoraban ídolos. Por eso fue que Israel desapareció y después hubieron unas mezclas, y por eso decían Galilea de los gentiles. Entonces el Señor está mostrando un samaritano, un gentil que tiene vino y que tiene aceite y que hace misericordia. Entonces, mis hermanos, debemos entender que si nosotros vamos a trabajar, entonces aquí dice que le echó aceite y vino, y dice aún que vendó sus heridas. Entonces el hombre de Dios debe tener vendas, debe tener aceite y debe tener vino. Y eso es lo que el Señor en Isaías capítulo 61 nos dice en su palabra, cuando es el ministerio del Señor Jesús, ¿no? Y nos está diciendo entonces que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y esto es precioso, hermanos, porque esto mismo es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿sí? El Espíritu del Señor Yahvé está sobre nosotros. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria suya. Aleluya. Esto es. Entonces nosotros debemos de proclamar, hermanos. Debemos de predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y aquí está, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Hermanos, la visión de nuestro ministerio es Isaías 61. Y esto es lo que nosotros debemos de tener. Y el Señor nos ha hablado, hermano, que nosotros somos el ministerio del amor. Y entonces, aún así mismo, hermano, lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, hermanos, acerca del amor, es bien precioso, hermano, que lo podamos entender, que esto mismo que el Señor está diciendo aquí en 1 Corintios 13, desde el versículo 4, nos está diciendo a nosotros que el amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces aquí nos está hablando, podemos decir que es el amor ágape, pero el Señor nos ha dado ese amor derramado en nuestros corazones, y esto es lo que debemos de producir, este amor, ¿sí? El amor que tuvo el Señor por nosotros. Asimismo nosotros debemos de tener ese amor por nuestro prójimo, y esto mismo es estar crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que decía el apóstol Pablo, mis hermanos. Entonces es importante que nosotros lo podamos entender. Cuando el Señor nos dice que somos el ministerio del amor, hermano, entonces es algo bien precioso. Y el Señor nos decía el miércoles, porque es que Dios es amor. Entonces nosotros no podemos decir que nosotros somos amor, porque Dios es amor. Pero sin embargo, el Señor nos decía el miércoles en su palabra, en la enseñanza, nos decía que ustedes son amor, nos decía. Y ahí le vamos a colocar la palabra profética. Y nos decía, ustedes son amor porque ustedes están en mí y yo en vosotros. Es lo mismo, hermanos, que el Señor le decía a Felipe: Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y me preguntas que muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, asimismo, el Señor nos decía que nosotros, Él nos ha dicho a nosotros que nosotros somos el ministerio del amor, pero Él nos decía, el miércoles nos decía, ustedes son amor. Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Aleluya. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque tú, Señor, haces las cosas perfectas, Rey Santo, Señor. Y tú quieres que nosotros lleguemos a esa perfección, Señor. Tú quieres que seamos, Señor, réplicas de Cristo Jesús, Señor, donde tú eres nuestro hermano mayor, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado a hacer una obra poderosa, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Señor, gracias. Y debemos de tener fijo en nuestra mente, Señor, de que debemos de producir. Nos llamaste para producir, Señor. Bendito Rey, Señor. Y ser como aquel samaritano, Rey Santo, Señor, donde podía, Señor, bendito Dios, Señor,
vendar heridas, Señor, y echarle aceite y vino, Señor, y desarrollar tu mismo ministerio, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, de vendar a los quebrantados de corazón, Señor, de proclamar, bendito Rey, Señor, las buenas nuevas, Señor, a los abatidos, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos das, Señor, de tu presencia, Señor, bendito Dios, Señor. Nos das de tu aceite, Señor, de tu presencia misma, Señor. Y nos das ese gozo, Señor, para hacer tu obra, Rey Santo, Señor, en el entendimiento, en la sabiduría, en el conocimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Para, Rey Santo, Señor, consolar a todos los enlutados, Señor. A ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, Señor. Óleo de gozo en lugar de luto, Señor, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque todo esto lo haremos, Señor, y lo estamos haciendo para la gloria tuya, Rey Santo, Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así tus discípulos, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.